En directo en Mercado Abierto, las 6:33 de la tarde, 5:33, y nos escuchan desde Canarias. Vamos a seguir hasta las 7 en nuestro consultorio de bolsa y nos acompaña ya David Galán desde Bolsa General. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer estar como cada semana en Capital Radio contestando dudas de los oyentes y comentando un poco mi visión del mercado. Un placer para nosotros también, como siempre, que nos acompañes. Empezamos, David, como siempre, por el contexto de mercado y tenemos que mirar a esas caídas tan temidas de la tecnología. Yo ya sé cuáles son tus palabras con respecto a estas alertas de que viene el coco, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que sería para ti lo destacado del comportamiento que hemos visto hoy para los valores tecnológicos? ¿Qué hay detrás de ello y hasta dónde crees tú que podría llegar esta corrección? Bueno, detrás hay que se ha subido mucho, ¿no? Y que en algunos sectores la subida ha sido exponencial y el mercado no sube en línea recta, sube en zigzag, sube en escalera y cuando se aleja mucho de la media de 200, por ejemplo, y se sobreextiende mucho el movimiento, pues luego tiende a haber un ajuste, ¿no? Una reversión, porque no se puede subir cada semana ni cada mes. Y teníamos una subida totalmente vertical en la bolsa de Corea, que es una bolsa además que está muy marcada, ¿no? Por un par de valores, muy concentrada, HG Hynix y Samsung. Y entonces, bueno, pues ha habido una caída muy dura en la noche de ayer, en la madrugada, y eso pues está provocando una corrección también en Estados Unidos en el ámbito tecnológico, que es el que más ha subido. De hecho, no hay caídas generalizadas hoy en el mercado. Se ciñen mucho a ese sector, que también es el que ha impulsado más el mercado, ¿no? Entonces, seguimos en un mercado muy bifurcado, donde los sectores están teniendo comportamientos muy contrarios, muy distintos, ¿no? Y hoy le ha tocado corregir fuerte, de momento, a todo lo relacionado a la IA, pero también es verdad que en lo que va de año, el último año, año y medio, todos esos sectores ligados a la IA son realmente los que han empujado más al mercado. En el caso del Nasdaq, pues vemos que se ha dejado un hueco bajista. Bueno, hay un poco de deterioro en el muy corto plazo, ¿no? Porque esto prácticamente es un pequeño doble techo, aquí lo podemos ver. Habría riesgo de que esta caída pueda tener cierta continuidad y nos ha dejado una resistencia en 30.642 que se une al máximo histórico, que es 30.762. Y como primer soporte importante estarían los 28.196, que es el mínimo de junio, y luego ya está la media 200, que pasa por 26.600, y también tendría el 61,8 de toda la última subida en 25.800. Más templado los movimientos están siendo en Europa, por ejemplo, en el IBEX 35, aquí es que no ha pasado nada, ¿no? O sea, estamos en máximos. Se ha descansado hoy un poquito, pero nada raro. O sea, si alguien estuviera sin acceso a noticias y abre el gráfico del IBEX, no pensaría que está pasando nada, ¿no? Además, estamos en verano, pues es normal que haya algún tipo de descanso. La estacionalidad no es excesivamente buena a final de junio, luego en la primera quincena de julio mejora. Y bueno, pues vemos que la única resistencia son los máximos de ayer, máximo de toda la historia, 19.575, se cumplió ahí un pequeño objetivo que tenía pendiente. Y soporte, pues la media que son los 17.600, por ahí pasa ahora. También tiene mínimos relevantes, 17.953, 17.308 o el mínimo del mes de marzo, 16.247. Impecable, ¿no? Lo del IBEX está siendo histórico. Ha pasado de 15 años horrorosos a llevar 5 años realmente legendarios que se recordarán con el paso del tiempo, ¿no? Están subiendo muchísimo, es una de las bolsas que lidera junto a la bolsa italiana. Y luego en el caso del DAX, que le está costando un poco más que al IBEX, pues vemos que consolida cercano a máximos históricos, la resistencia clave es 25.508, si la supera, ojo, se abriría un escenario de continuidad alcista, porque además le está costando, ya lleva meses que no está superando ese nivel, por lo tanto está siendo una buena consolidación. Soporte en la media ascendente, pasa por 24.300, también tiene soporte en 23.715, en el hueco alcista que dejó en 22.921,
o en los mínimos que marcó en marzo, en mínimos 21.863 junto a niveles FIBO, la subida del 61.8 pasa por 21.000. El Dow Jones menos volátil que el Nasdaq, de hecho pues no está cayendo tampoco, está ahí más o menos, y bueno, pues es un índice que está en subida libre, única resistencia los máximos del miércoles 17 en 52.281 y luego soportes, la media que pasa por 48.800, niveles FIBO de la subida o los 45.057. Y el SP500 como índice director de las bolsas mundiales, pues podemos ver que igual que el Nasdaq y a diferencia del Dow Jones, no ha marcado máximos históricos estas últimas 2 semanas, tiene la única resistencia en 7.621, primer soporte en los 7.237, media ascendente que pasa por 7.000, el nivel FIBO de la última subida 61.8 pasa por 6.800 y el mínimo de marzo 6.316 y un vistazo rápido al Russell 2000, índice de pequeñas compañías, y aquí vemos que efectivamente no está pasando nada. Sí en algunos sectores que están siendo muy volátiles, pero también es verdad que habían subido a niveles récord, o sea, las subidas es que son brutales en los valores que hoy están cayendo, ¿no? Lo que pasa que subieron 200, 500% en un año, pues hombre, caídas del 10% en un día entra dentro de la lógica. El Russell 2000 sigue liderando, mejorando cada vez más su comportamiento relativo. Las small caps americanas marcaron máximos históricos ayer y hoy pues apenas hay retroceso, así que muy fuerte, con primer soporte en la media ascendente y con un objetivo todavía pendiente que invita a pensar, como llevo comentando más de un año, que todavía quedan subidas en el Russell 2000. Perfecto, pues eso en cuanto al contexto que nos encontramos ahora en el mercado. David, si vamos a valores concretos, esta jornada de nuevo tenemos protagonismo para Santander, que consolida esa posición por encima de Inditex. Ya la destronaba en sesiones anteriores, pero ahora ya lo ha consolidado después del cierre. No estoy segura si ha sido en esta sesión o si ya en la del lunes al cierre, David, no sé si tú nos lo puedes confirmar, se colocaba Santander por encima de Inditex, pero bueno, en todo caso, ¿qué aspecto tienen ahora mismo estos dos valores? Bueno, imagino que ya habrá sido ayer, porque ayer Inditex bajaba y Santander subió y hoy pues ha caído más, lo ha hecho peor Santander que Inditex, así que entiendo que fue ayer, ¿no? Claro, el sector bancario está on fire, está muy caliente en la bolsa española, está muy fuerte, es de lo que más momentum tiene. El Santander lo vemos en máximos históricos. ¿Quién ha visto y quién los ve a los bancos españoles? En su día fueron lastres, ¿no?, para la bolsa española, restaban y ahora llevan unos años que están permitiendo a la bolsa española liderar y ser una de las bolsas mundiales más fuertes del mundo, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, muy fuerte el Santander, se abrió un escenario de continuidad alcista para el sector bancario porque, de hecho, creo que lo comenté la semana pasada, que en el sector financiero europeo estábamos viendo pautas de continuidad en varios valores españoles y, bueno, pues aquí en el Santander, al romper la zona de 10,90 o 10,95 casi 11, pues habría ese escenario de continuidad. Se ha ido a 12 ya y, claro, es que no hay ninguna resistencia. No sé hasta dónde va a llegar. No olvidemos, eso sí, que son sectores cíclicos. Pero claro, yo tenía mis dudas si podría haber escenario de continuidad alcista hasta hace poco, porque se rompió al alza la continuidad. Y de hecho ya el cómo consolidaron estas últimas semanas, aquí ya todo el mes de junio, fue bastante positivo. Pero tenía mis dudas porque, claro, no le sentaba bien a Europa, al sector bancario, que se estuviera hablando de bajada de tipos en Estados Unidos. Pero claro, el discurso ha cambiado ya totalmente en las últimas semanas. Ya se está hablando de subida de tipos. Entonces, esto está ayudando a que el sector financiero pues todavía siga con más alzas, ¿no? Muy buen aspecto. Está liderando las subidas en la bolsa europea. Tiene un primer soporte en los 10,47, la media que pasa por 10,15. También tiene soporte en 8,83. Y bueno, Santander haciéndolo incluso un poquito mejor que la media del sector, que no sé si será Unicaja, quizá líder del sector, y Sabadell. Sí, puede ser que sean estos dos, pero Santander estaría cerquita, ¿no? Sabadell fortísimo, aunque bueno, el otro día me comentaba un seguidor que no andaba muy fuerte Sabadell. Vuelvo a insistir que es muy importante
usar gráficos profesionales que ajusten dividendos. Porque claro, si viéramos Sabadell sin los dividendos incorporados, creo que ha dado un dividendo más de un 15% recientemente. Aquí no nos sale ni el rectángulo este clarísimo con objetivo 3,47, ni nos saldría que está en subida libre. Es más, la media 200 saldría bajando como resistencia. O sea, aquí el cambio es muy radical, porque claro, es un 15%. Entonces, vuelvo a insistir que hay muchas plataformas, que usemos una plataforma de gráficos de análisis, en mi caso estoy enseñando por Real Time, que ajuste dividendos de manera automática. Recuerdo que en su día dio Endesa un dividendo de un 35% especial, creo que fue un 30%, una locura. Claro, imagínate, Lucía, la diferencia de ver el gráfico con un hueco de caída del 35% a ver que realmente ese día no pasó nada. O sea, en Sabadell no hay ningún inversor perdiendo dinero, salvo el que compró hoy en máximos del día de hoy, porque hoy marcó máximos. Vale, entonces, bueno, muy fuerte la banca en general y Santander de las que está más fuerte. Y el otro título era... Inditex, que era a la Inditex. que ha destronado, claro. Claro. Bueno, Inditex ha sido una empresa y es una empresa espectacular a nivel de calidad. Obviamente nada es eterno y hay que monitorizar, ¿no? Yo siempre abogo por no enamorarse de ninguna compañía, pero esta es de las mejores empresas de España, o lo ha sido y lo está siendo desde que salió a cotizar y está aguantando muy bien, la verdad, ¿no? Ha vuelto a máximos, está descansando después de atacar de nuevo la zona de máximos que marcó en febrero y, bueno, habría deterioro grave porque esto puede ser ahora un rango lateral, ya tenemos varios toques arriba y varios abajo. Habría deterioro grave solo en el caso de que se pierda la zona de soporte, la zona de mínimos, que es en torno a 48 euros. Pues deja que te diga exactamente el punto exacto, pero vamos, ronda 48. 48,17 creo que es. Sí, 48,17. Y resistencias, pues la zona de 57,30, 57,40, que son máximos históricos. Y si lo supera tras ahora un descanso, pues sería espectacular y apuntaría a más subidas. Muy buen aspecto de Inditex. Es verdad que en los últimos tiempos, por eso le adelantó Santander, ha subido menos, ¿no? A menos velocidad, porque lo del sector bancario está siendo fuera de categoría, ¿no? Perfecto, vamos con dudas de oyentes. En nuestro canal de YouTube nos preguntan por ASML. ¿Cómo ves las caídas de hoy para tomar posiciones en ASML? O bueno, David, si ves alguna otra tecnológica que tú creas que con el recorte de hoy se ha quedado en un buen punto de entrada, pues la repasamos también. Claro, esto es... o sea, un valor o un sector sube durante 70 semanas seguidas y el primer día que corrige un 6-7%, ya nos estamos planteando si es la gran caída esta que hay que comprar, ¿no? Claro, a lo mejor la caída termina ya aquí, pero hay un cierto riesgo. O sea, es que ha empezado hoy la caída, porque ayer marcó máximos de la historia ASML Holding. Ayer marcó máximos de toda la historia. Es verdad que ayer, pues claro, ya tuvo una sesión de más a menos, que no es la ideal, es un doji con sombra superior. Bueno, cierto riesgo de que pueda tener en algún momento un descanso, pero no siempre ocurre así. De hecho, pues ha tenido alguna vela similar que no ha traído ningún descanso, como fue esta. Entonces, abría la ventana, digamos, a una posible consolidación o descanso. Confirma, además hoy ha dejado un hueco a la baja. Entonces, qué prisa. Si un inversor se ha quedado fuera de esta subida brutal en ASML Holding, que ha pasado de 600 a 1.700 en 9 meses. En 9 meses se ha multiplicado casi por 3. Entonces, ¿qué prisa hay ahora, no? Dejémosla o que consolide o que corrija y cuando tenga un buen punto de entrada, y si no lo tiene, pues no entramos. Pero claro, es que ayer estaba a una distancia muy lejana de la media 200, a un casi 30%, que hay valores que están a mucho más porque está dentro de lo que cabe. No tiene la beta tan alta como otras. Hombre, si nos vamos a las coreanas, la beta es mucho más alta, o SanDisk, Micron, Intel, tienen beta todavía más alta. Entonces, cuando suben más, pero también cuando bajan más. Justo, disculpa David, Entonces, porque por SanDisk y Micron nos preguntan lo mismo, si aprovechar las caídas para entrar, como claro, las es has que, citado, no sé si claro, con pero esas ¿qué caídas? es lo mismo, ¿no? Claro, qué caídas. Es verdad, hoy es una caída, para ser de un día, pues bastante considerable, pero qué caídas, una caída de 24 horas, ya le vamos a llamar corrección a una caída que dura 24 horas. Sí, hombre, si fuera de un -40 en un día, pero aún así yo no tendría prisa, porque cuando algo cae muy fuerte en un día, normalmente
hay que dejarla que consolide después, porque ese tipo de caídas hacen daño. Pero una caída del 7, 8 o 6, 10%, después de marcar máximos el día anterior, pues yo no tendría tanta prisa, ¿no? Entonces, media 200. Yo creo que hay que mirar los gráficos. Claro, si miramos noticias, caída, hundimiento, tal, esto debe ser el momento ideal. Pero claro, si uno mira los gráficos, ve que ha habido un subidón brutal continuo y que hoy pues hemos tenido una corrección que se ha cargado 6 días de subida anterior o 7. Nada más, eso es lo que ha pasado. Entonces, aquí hay cierta resistencia a los máximos de la historia que se marcaron ayer, 1.711 euros. El primer soporte es la media ascendente, no tienen por qué llegar hasta la media, pero ese es su primer soporte, 1.220 euros. Y luego pues también tendría varios mínimos crecientes que hay por aquí, que tampoco son muy relevantes. También 1.167, 1.077, que ya es un soporte de 1.058, el mínimo de marzo, quizá el primer soporte importante de verdad, 1.057 con 9 euros. Muy fuerte, muy alcista Semle Holding, compañía excepcional, a una valoración ya muy exigente. Es curioso porque a PER 25 no gustaba mucho y ahora a PER 45 ya hay muchas ganas de comprarla, ¿no? Pero claro, porque ha dado una exhibición de momentum y de fortaleza, pero no va a subir. Esto puede que me equivoque, pero no sería normal y creo que no es lo más probable. Sería raro ver que Semiconductores te haga otro más 400% en los próximos 6 meses. Sería muy raro. Ya, lo ha hecho ya, sí, pero hacerlo otra vez desde aquí sería muy raro, porque esta subida a nivel velocidad se parece un poco ya a la del año 99-2000, que no tiene por qué acabar así. De hecho, no hay ratios como los que hubo en esa época a nivel de valoración de PER, etcétera, y el crecimiento que está habiendo y los márgenes en récord histórico, márgenes netos, etcétera. O sea, se parece como un huevo a una castaña esto del año 2000. Hay alguna similitud si cogemos ratios que no tienen mucho sentido, como el de comparar la capitalización mundial con acciones que son a nivel mundial, pero no, es que vamos a comparar el ratio de lo que valen las empresas americanas con el PIB mundial, porque claro, cada vez valen más, claro, pero porque no son americanas ya. O Nvidia no lo usamos en todo el planeta, claro. O no usamos Microsoft en todo el planeta, o los clientes de Nvidia no son de todo el planeta, o los clientes de Apple no son de todo el planeta. Entonces, claro, son indicadores que, bueno, podían tener sentido hace 70 años, pero tienen muy poco sentido ahora. Otros sí pueden tener sentido, ¿no? Entonces, en algunos sectores demasiado caliente, demasiada subida, no viene mal que haya pausas como esta. De hecho, esto es muy positivo, igual que lo de SpaceX, que corrija. Eso es muy positivo porque evita que se pueda generar burbuja, que de hecho sería una burbuja muy rara cuando tenemos medio mercado hundido. Yo no sé, la burbuja, para que alguien lo entienda, pero creo que estamos en una época donde lo que importan son las visualizaciones y captar la atención de los que nos están escuchando. Entonces, ahora podríamos poner un titular a esta intervención y si yo digo la tendencia es alcista, eso no va a generar mucho impacto. Pero si yo digo el crack del 29 está al llegar, viene mañana, aunque es una soberana estupidez, porque estoy jugando a adivino y sería algo ridículo, eso va a generar más clics y más gente va a mirar el contenido. Entonces, estamos en una competición de la atención y entonces cuanto más disparatado, más llamativo, más sensacionalista sea el discurso, mejor funciona. Pero es que yo prefiero abogar por el sentido común, la realidad y bueno, pues es un mercado alcista donde la euforia es muy rara porque Netflix ha caído un 60%, Palantir un 50%, Nike un 70%, compañías Walt Disney un 60%, compañías conocidísimas que hace nada eran los ejemplos de compañías de calidad. Ahora ya hemos cambiado, ahora ya Sandisk, Micron, pero yo hablo de las que eran las que se decían de alta calidad. Microsoft incluso lleva ya una caída bastante potente, así que yo de burbuja no veo absolutamente nada. De hecho, hay indicadores de sentimiento y no marcan codicia por ningún lado, casi al revés, a pesar de estar los índices en máximos históricos. Perfecto, pues eso para tecnológicas. Cambiamos de sector, pero un comportamiento parecido, David, el de Fuel Cell Energy. Nos preguntan por este valor y lo mismo, claro, si ahora mismo esta caída puede dejarnos un punto de entrada. Es un valor que tuvo un importante subidón, ahí estamos viendo el gráfico, recogió beneficios, recortó terreno y ha vuelto a tirar para arriba. Hoy también algo de recorte, ¿cómo la ves? Plantear una posible entrada a estos niveles.
No veo punto de entrada claro. Quizá pudiera verlo aquí cuando viene de una consolidación, viene de un descanso, que es seguramente los puntos ideales es cuando un activo rompe un movimiento de consolidación, lo rompe al alza y ahí tienes la opción de entrar con un stop razonable. Eso quizá pues, podría haber estado a finales de abril. Pasa que compite con otros miles de valores, ¿no? Pero ahí es donde quizá fue el último punto interesante de entrada. A partir de ahí se dispara de manera brutal. Es un valor también de beta muy alta, solo hay que ver lo que ha hecho el título. Rebotes violentísimos, subidas enormes. Claro que ojalá no sé, nadie quede pillado como en el 2000, ¿no? Porque no sé si volverán alguna vez a esos niveles de hace 26 años y encima te has comido un montón de inflación, ¿no? Por eso siempre digo que cuidado, que las acciones no son para enamorarse de ellas ni... No, buy and hold. Buy and hold es comprar y mantener para siempre. Entonces yo eso con índices lo entiendo perfectamente, sobre todo con DCA, con acciones, muchísimo cuidado, que más de la mitad de acciones no suben. Y no hablo a 2 años, hablo a 100 años vista. Más de la mitad de las acciones no suben. Entonces, y este es un ejemplo. Entonces, está ahora en un buen momento, con momentum, valga la redundancia, pero se alejó mucho de la media 200 y ahí pues ya entras en un terreno donde los vaivenes, 65% de distancia con la media, donde los vaivenes, las correcciones, los zigzags, pues pueden ser violentos, ¿no? Y pueden complicar la inversión aquí. Tiene resistencia en los 26, 24 y luego también tiene resistencia en los máximos de mayo 27,69. Y como soporte, claro, está lejos, pero serían los 15,06 y luego la media ascendente que pasa por 11,70. Mira que yo tengo poca aversión al riesgo y también entro en acciones growth, pero esta no lo pone fácil para buscar un buen punto de entrada con el riesgo un poco controlado. Es realmente muy volátil, más de lo que a mí me gustaría. Vamos a mirar también a Hims and Hers ahora mismo, David. ¿Cuál es el aspecto técnico que nos da este valor también de la bolsa estadounidense? ¿Cómo la ves ahora mismo? Bueno, valor muy comentado, muy seguido, porque tuvo pues, un momento realmente de gloria. Salió su anuncio en la Super Bowl y se hablaba mucho de esta compañía. Luego tuvo una gran caída, una gran corrección. Sorprendentemente llegó a un acuerdo con Novo Nordisk, que parecía que Novo Nordisk se la iba a cargar a demandas y llegaron a un acuerdo realmente un poco sorprendente. Y bueno, pues es un título que es muy volátil también. Estamos viendo hoy activos de beta muy alta, ¿no? Mínimos y máximos crecientes, eso sí, eso es positivo. Aquí marco un poco esos escalones que va haciendo. Entonces, bueno, pues mientras no pierda el mínimo anterior, pues tampoco está tan mal, pero claro, el mínimo anterior ya queda en 21,53. Desde ahí ha pegado este nuevo tramo con el que ha roto el máximo anterior, o sea que va bien, haciendo esos mínimos y máximos crecientes en el corto plazo. El problema es que es verdad que tiene bastantes resistencias por el camino, ¿no? Hay muchos obstáculos, como por ejemplo niveles FIBO de toda la última caída, especialmente el 61,8, que pasa por la zona de $46. Y como soportes, vamos a ver si la media actuara de soporte, ese sería el mejor escenario, ¿no? Que ahora retrocediese un poco a la media confirmara ser soporte, porque antes era resistencia, y luego habría también soportes en 25,40, 21,53 o en los $18,62. Perfecto, vamos a echarle un vistazo también a AENA. David, nos preguntan por este valor español, ¿qué hacer ahora mismo con los títulos de AENA si los tenemos en cartera? ¿Qué aspecto nos da? Buen aspecto, y este es de los pocos que hemos visto hoy que no tiene la beta gigantesca, ¿no? Bueno, un título interesante, es verdad que se ha alejado un poquito ahora con este último tramo de subida de la media. Hace poco hizo un breakout, que cualquiera podía ver aquí, este doble suelo. Ahí si uno estaba interesado en tomar alguna posición en el sector de aeropuertos, pues quizá podía ser un momento. En el momento que superó 24,56, ni un céntimo antes ni un céntimo después. Y desde ahí lo ha hecho bien, ¿no? Y podría seguir haciéndolo bien. No tiene mal aspecto el gráfico. Media ascendente, tras una consolidación de varios meses, pasa por 24, luego también tiene soporte en los mínimos del doble suelo, que serían los 22,42 euros, y el mínimo de noviembre en 21,04. Y la única resistencia ya que le queda son los 27,65. Así que buen aspecto y encima ayudado un poquito por la caída del precio del petróleo. Pues esto para AENA y con esto terminamos. David Galán desde Bolsa General, muchísimas gracias como siempre por haber estado en Mercado Abierto. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer y como siempre desearle a los oyentes muy buenas inversiones.